cuando sopla sobre mí. Ahora te presentamos tu programa 5 minutos con el Espíritu Santo, con el diácono Víctor Alvarado. Hola hermanos y hermanas en Cristo Jesús, les habla el diácono Víctor Alvarado de la diócesis de Austin, en Texas. Gracias por conectarse a este su programa 5 minutos con el Espíritu Santo. Nos ponemos en la presencia de Dios mediante la lectura de su santa palabra. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Lectura de la carta del apóstol San Pablo a los Gálatas. Por eso les digo, anden según el Espíritu y no llevarán a efecto los deseos de la carne. Pues los deseos de la carne están contra el Espíritu y los deseos del Espíritu están contra la carne. Los dos se oponen uno a otro, de suerte que ustedes no pueden obrar como quisieran. Pero si los conduce el Espíritu, ya no están sometidos a la ley. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. El tema de hoy es la lujuria. De todos los pecados capitales, la lujuria quizás sea el más común y el que causa directa o indirectamente muchos de los males que atraviesa nuestra sociedad en la actualidad. La lujuria es un deseo o goce desordenado del placer sexual. Debo enfatizar que el problema de la lujuria no está en la aceptación del placer sexual como una realidad humana, sino en el aspecto desordenado de su deseo o goce. Cuando el placer sexual se convierte en un fin en sí mismo, separado de sus fines procreativos y unitivos, se convierte en el pecado capital de la lujuria. La lujuria es un pecado de la carne, y si no la combatimos con las armas que nos ofrece Dios en el Espíritu Santo, nos convertimos en esclavos de ella y va poco a poco haciéndonos insensibles al pecado, conduciéndonos a la pérdida de la fe y la muerte espiritual. Nos dice San Pablo en su carta a los Romanos, guiarse por los criterios de los propios apetitos lleva a la muerte, guiarse por los del Espíritu conduce a la vida y a la paz. La lujuria es tremendamente egoísta. Convierte a la otra persona en un objeto de su placer. La pareja no es una persona, es un objeto. Y como cualquier objeto que es desechable, puedo disponer de él cuando quiera. Es un pecado grave porque hiere la dignidad del ser humano que ha sido creado a imagen y semejanza de Dios. ¿Qué hombre hay que pueda querer que traten a su propia madre o a su hija como un objeto de placer sexual? Ninguno. Y sin embargo, muchos lo hacemos con la mirada impura. Jesús no suaviza la gravedad de este pecado para el alma cuando lo equipara con el adulterio. Él advirtió, han oído que se dijo, no cometerás adulterio. Pero yo les digo que todo el que mira con malos deseos a una mujer ya ha cometido adulterio con ella en su corazón. En reparación por los pecados de la carne, el Señor aceptó el sacrificio de ser flagelado. Nos dice el profeta Isaías, eran nuestras faltas por las que era destruido, nuestros pecados por los que era aplastado. Él soportó el castigo que nos trae la paz, y por sus llagas hemos sido sanados. Flagelamos de nuevo al Señor cuando nos dejamos llevar por actos de lujuria, como el adulterio, la fornicación, la masturbación, la pornografía y los actos homosexuales. Las palabras de Jesús en la cruz a su madre, mujer, ahí tienes a tu hijo, y a su discípulo Juan, ahí tienes a tu madre, deben mover nuestro corazón a entender hasta dónde el amor puro de Jesús por ti y por mí pudo llegar para ayudarnos a vencer el pecado de la lujuria. No solamente aceptó el sufrimiento de la carne, sino que nos entregó a nosotros a su propia madre, para que el legítimo y puro afecto humano entre madre e hijo, carne de su carne, lo tuviésemos nosotros con María.
Ella nos enseña la pureza del alma que nos lleva a imitar a su Hijo Jesús. Ella nos enseña que nuestros cuerpos son templo del Espíritu Santo. La castidad es la virtud y el fruto del Espíritu Santo que combate la lujuria. La castidad tiene que ver con la pureza de corazón. Esta se logra cuando nuestro amor se orienta, se ordena a nuestro fin último, que es la vida eterna en Dios. Cuando el amor a Dios es más grande que todo lo demás, cuando se ha experimentado de esta manera, no hay nada de lo creado que pueda preferirse a ese amor. El temor de Dios nos lleva a no querer pecar para no romper esa unión con Dios que tanto amamos. Hoy te invito a que le pidas al Espíritu Santo que te ayude a contestarte las siguientes preguntas. ¿He sido impuro de pensamientos? ¿Tengo un corazón dividido? ¿Han mirado mis ojos con impureza a otra persona? ¿He hablado de manera impura en mis conversaciones? ¿He escuchado música o visto películas que incitan a la impureza del alma? Entonces pídele al Espíritu Santo que te regale el temor de Dios. Los espero mañana para el próximo programa de los 5 minutos con el Espíritu Santo, y que la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y permanezca para siempre. Amén. Espíritu